lo que pasó con Eratóstenes, ¿no? Y en general, con los griegos es la limitada, digamos, tecnología que tenía, ¿no? Es increíble que con un trozo de madera, ¿no? Y observando, ¿no? Las sombras que hacían este trozo de madera pudiera inferir cuál es la circunferencia de la Tierra, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? Podemos analizarlo, ¿no? También desde el punto de vista de los programas de investigación, porque Eratóstenes también sabía, ¿no? De geometría, y de hecho todas sus conclusiones se basan en la geometría euclidiana. Entonces, en ese sentido, la geometría euclidiana es el programa de investigación que tiene el núcleo. ¿Y cuál es el núcleo de la geometría euclidiana? Pues los postulados de Euclides, ¿no? Estos que ya habíamos conocido en la prepa, de que el punto es todo lo que no tiene par, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Lakatos es analizable este caso, ¿no? El programa de investigación, pues, es de la geometría euclidiana, ¿no? Entonces, sacó sus conclusiones con base en esto, ¿vale? Entonces, pues sí, definitivamente no, las conclusiones de Eratóstenes fueron correctas en ese sentido, ¿no? Bien, entonces, bueno, en ese sentido también, hablando ya de, de otra parte, ¿no? Este, también cabe preguntarnos cuál es el fondo o cuál es el fin de la ciencia misma, ¿no? ¿Será entender el universo? ¿Por qué hacemos ciencia, ¿no? Para Popper, como ya mencionamos desde el inicio, ¿no? Él marcó unas reglas que le llamaba el juego de la ciencia. Entonces, el juego mismo no ponía reglas de decidir si una teoría es verdadera, es ciencia o no, pero no decía nada con respecto a la ciencia misma, ¿no? No nos dice nada, simplemente no nos limitamos a jugar, así como un ajedrecista se limita a jugar, ¿no? Un ajedrecista a lo mejor juega y ya no tiene, las reglas del ajedrez no nos dicen nada del ajedrez mismo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, en ese sentido, ¿no? El progreso científico, ¿no? Consiste precisamente en el crecimiento a veces de la ignorancia, ¿no? Eh, Popper no llegó a establecer en ese sentido una solución positiva, ¿no? Al del por qué hacemos ciencia, ¿no? Eh, Simplemente pues, se siguen las reglas y nos limitamos a decidir si algo es ciencia o no, ¿no? Pero bueno, entonces, en qué íbamos aquí, ¿no? Pero bueno, déjenme perdí mis notas aquí, ¿no? Ujú. Ok, ya. Entonces, lo último, ¿no? Que tenemos es esta parte de la teoría de gravitación de Newton, ¿no? Entonces, como ya les había yo adelantado, ¿no? Newton en su tiempo formuló la ley de gravitación universal. Entonces, Newton tuvo bastantes detractores con respecto a esa ley de gravitación. Entonces, si nos adherimos, ¿no? A este concepto de falsacionismo de Popper, pues fácilmente podríamos haber descartado, ¿no? No hay una prueba de su tiempo, ¿no? Con la tecnología de su tiempo, que diera, ¿no? Que dijera, pues sabes qué, la fuerza no existe, ¿no? Porque la fuerza era algo, ¿no? Que eh, él sabía que estaba ahí, pero no sabía cómo explicarlo, ¿no? No había una prueba. Ese era el mayor, la mayor crítica, ¿no? De sus contemporáneos, ¿no? Ahora, por supuesto, ¿no? Ya sabemos más sobre la fuerza, ¿no? La teoría de la relatividad nos da luz con respecto a esto, ¿no? Pero lo que le pasó a Newton le pasa
a muchas teorías científicas. Un ejemplo que no está en la Catos, pero que a mí se me ocurrió, fue el nacimiento de la mecánica cuántica, ¿no? En un principio, ¿no? Eh, los principios cuánticos, de hecho, nacieron, digamos, por la puerta trasera de la física. Entonces, en el siglo XIX, la física se limitaba a, ¿era mecánica o era electromagnetismo? ¿No? Eran los dos grandes ramas de la física en ese entonces, ¿de acuerdo? Claro, habían problemas que a lo mejor se trataban de eludir, ¿no? Precisamente como el perihelio de mercurio, porque molestaban a muchos científicos. Uno de esos problemas era la radiación del cuerpo negro, ¿no? Fue hasta que vino Planck, ¿no? Que trabajó durante algún tiempo con el problema de la radiación del cuerpo negro, es decir, un cuerpo negro que tiene la radiación, ¿no? No se ajustaban los experimentos a las teorías, ¿no? Que predecían cómo era la radiación de este cuerpo negro. No fue hasta que Planck llegó y propuso una nueva ley de distribución de esta radiación, ¿vale? Entonces, pero cuando Planck publicó en 1900 su trabajo, ¿no? Pasó desapercibido durante mucho tiempo, ¿no? Eso pudo haber sido, ¿por qué? Porque era un resultado matemático, era un resultado que molestaba a la física clásica, ¿no? Pasó mucho tiempo y desde este punto de vista pudo haber sido, ¿no? Un refutador potencial de toda la mecánica clásica, ¿no? Sin embargo, ¿no? Pasó tiempo, hubo consenso, ¿no? El artículo pasó desapercibido hasta que en 1905 Einstein volvió a retomar las ideas de Planck, ¿no? En 1900, hasta 1905, ¿no? Entonces, en mi opinión, ¿no? Y esto ya es un poco a manera de conclusión, eh, el hecho, ¿no? De decidir si una teoría o si un programa de investigación constituye un avance científico, no, no siempre se puede hacer de manera sencilla, ¿no? Hay muchas cuestiones en juego. Eh, esta es una opinión personal, ¿no? Popper sí hizo una contribución, ¿no? Puso unas normas, ¿no? Puso una serie de reglas, pero más allá de eso, eh, muchos de los criterios, ¿no? Que se utilizan para saber si sí o si no son bastante complejos, ¿no? Sobre todo porque en la actualidad debe de haber un consenso, ¿no? De expertos, ¿no? De científicos que son los que deciden, ¿no? Al final del día, si, si una teoría es científica o no, ¿no? También, ¿no? Sirve como reflexión para que entendamos que no cualquier persona que aparece actualmente, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Tenga la opinión o tenga la autoridad de dar una opinión científica, ¿no? La ciencia es algo muy complicado y creo que es lo que hay que rescatar también de esto, ¿no? Eh, no, no estoy diciendo que sea totalmente inútil, de hecho me parece bastante interesante, ¿no? Bastante útil el hecho de decir que tengamos una serie de normas, ¿no? Porque eso nos da argumentos para refutar a personas, ¿no? Que no tienen la formación y que puedan dar una opinión que dices, esto no es científico, ¿no? Entonces, eso es lo que verdaderamente me, este, me deja estos textos de Lakatos, ¿no? Por supuesto, yo lo veo desde el punto de vista científico, ¿no? La mayoría de ustedes son alumnos de humanidades, ¿no? Quizá lo vean desde otro punto de vista, ¿no? A lo mejor un poco más histórico, en donde se pueden hacer muchas críticas con respecto a la historia de, de la ciencia y que hay muchas críticas bastante acertadas con respecto a este sesgo que muchas veces hay en darle mucha bronce a aquellas teorías que ganaron, pero se deja de lado a las teorías
que fundaron a estas teorías finalmente ganadoras, ¿no? Porque siempre se habla de lo que ganó, pero no se habla de lo que se dejó atrás, ¿no? Y lo que se dejó atrás muchas veces también es importante, ¿no? Bitsu y Priel, hemos constatado esto cuando hemos estudiado recientemente, ¿no? Los textos de Grosseteste, en donde pues, actualmente no se consideraría ciencia, ¿no? Porque ya son ideas, ¿no? Que ya están refutadas muchas de ellas, ¿no? Pero en su tiempo, ¿no? En el contexto, me parece interesante estudiarlas de esa manera, ¿no? Me parece que no hay que desestimarlas, me parece que nos aportan mucho acerca de la historia, de la filosofía de la ciencia y sobre todo, ¿no? De la historia del pensamiento humano, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera preguntar algo, si alguien tenga más comentarios. Vamos a ver el chat. Nope. Okay. Entonces sería todo, Yael, para que pasemos a la sesión de comentarios. Ok. No sé si nos das permiso. Sí, Sí, claro, va. claro. Ok. Bueno, pues me gustaría darle la palabra, bueno, en primera a no sé si Bitsu está aquí. Ajá. Bueno, y si no, a Priel. Sí, pero no, creo que no sirve el micrófono de Bitsu, ¿no? Ajá, a Priel. Pues, Buenas tardes, ¿sí se me escucha? sí. Sí. Ok, bueno, sí tengo algunos comentarios respecto a la exposición del doctor Yael. El primero, pues tiene que ver un poco con esto que mencionas sobre que el criterio para saber qué es ciencia o qué no es ciencia lo tendría un poco, digamos que la gente con experiencia, ¿no? En ese sentido, o sea, los científicos son los que te dirían qué cosa es ciencia y qué no. Y me parece curioso y yo creo que tendríamos que revisarlo bien, porque un criterio de esa manera pues te llevaría inevitablemente a una falacia de autoridad, ¿no? A final de cuentas, porque si tú le das la autoridad de decir qué cosa es ciencia y qué no a un grupo de personas, pues se vuelve muy cerrado. Ahora, tienes razón en el sentido de que pues actualmente pues con las redes sociales pues muchas personas sueltan opiniones a diestra y siniestra, fundamentadas o no, pero tampoco creo que esté tan mal, o sea, en el sentido de que pues las ideas pueden venir de cualquier lado. No es necesario estar esperando que alguien, un científico, te diga exactamente qué es lo que es correcto y qué no. Obviamente hay que fundamentarse, hay que investigar y hay que conocer, pero tanto como darle la responsabilidad a un grupo de personas de decir esto es ciencia y todo lo demás no, pues también se me hace un poco pues incorrecto porque caes en una falacia de autoridad precisamente. Bueno, eso por un lado. Entonces, pues sí me gustaría, pues tal vez ahondar un poco más en futuras sesiones respecto a ese punto. Ahora, por Sí, otro lado, a lo mejor ya... bueno. Dime. Sí, a lo mejor sobre ese punto, ¿no? Sí sería como especificar que, o sea, no cualquier persona, ¿no? De científico, sino un científico que esté adherido a un cierto programa de investigación, ¿no? Ok, Cierto programa de investigación científica, ¿no? ok. Porque, digamos, ¿no? El programa de investigación científica, al tener ya un núcleo, ¿no? O sea, un conjunto de teorías, ¿no? Y aparte tener un sistema, ¿no? De hipótesis que, que, que la respalden, ¿no? Pues le da más validez, ¿no? No quiere decir que a lo mejor alguien no venga con una nueva idea, ¿no? Y que diga, ¿sabes qué? Esto está en contra de alguna de las teorías, ¿no? Actualmente, ¿no? Digamos, Sí, por ejemplo, del modelo estándar, ¿no? ok. Pero o sea, sí debería de haber un consenso, ¿no? Finalmente de que
a ver, vamos a analizar, ¿no? De acuerdo a nuestro programa de investigación, ¿no? Nuestro programa de investigación, si esa nueva teoría, ¿no? Primero, admite, ¿no? Los fenómenos que ya estaban establecidos con la teoría vieja, y dos, qué nuevos fenómenos puede predecir, ¿no? Entonces, Claro, sí, 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 sí. por supuesto, estoy de acuerdo en que una idea puede venir de cualquier parte, ¿no? Pero a lo mejor no especifique que debe de cumplir también ciertas cosas, ¿no? Ok, sí. Sí, no es como que al azar de cualquiera puede venir y te dice, es que yo creo que es esto y la Tierra es plana, ¿no? Ajá, sí, sí, Entonces, sí. pues sí, a lo mejor lo tomas en cuenta, pero dado la evidencia, ¿no? Dado que no, no, no predicen nuevas cosas, ¿no? Y aparte falla en la predicción de muchas otras, pues la puedes descartar como una teoría científica, Claro, ¿no? sí. Sí. Bueno, ese era Ok, sí. el primer comentario, y lo otro tiene que ver un poco más sobre, pues digamos que el tema como tal y su aplicación a las teorías actuales. Eh, Obviamente, bueno, aquí no lo vamos a resolver, pero simplemente quiero comentar que, por ejemplo, tú das el dato histórico de que, por ejemplo, cuando Newton estableció su teoría de la gravitación, pues había ciertas anomalías, ¿no? Por ejemplo, el famoso perihelio de Mercurio, Ujú. que, bueno, pasados los años, Einstein pues propuso una teoría que en ese sentido mejor, porque da una explicación, da unas predicciones, etcétera. Sin embargo, pues viéndolo como una anomalía dentro de la teoría de Newton, pues podría servir como un refutador. Sin embargo, no se Sí, hizo. O sea, se mantuvo sí. la teoría de Newton y se dijo, bueno, tenemos este pequeño problema que probablemente lo resolvamos más tarde, pero la teoría en general pues está correcta, nos sirve para hacer pues cuentas y poder hacer predicciones, etcétera. Bueno, eso, digamos, esa parte histórica. Ahora, lo que quiero mencionar es simplemente en las teorías actuales, porque actualmente pues tenemos también teorías y que tienen sus propias eh, anomalías Refutadores, ajá, no molesta. que no se pueden resolver actualmente. Por ejemplo, hablando de la teoría de la relatividad general, pues tenemos el problema de la energía oscura, tenemos el problema de la materia oscura, abordándolo desde el punto de vista relativista o desde el punto de vista de física de partículas, que ninguno de los dos se ha resuelto. Tenemos el problema de qué es lo que ocurre en un agujero negro, pensando en la aplicación de la mecánica cuántica y relatividad. Sí. O sea, todos esos son anomalías que no sabemos qué hacer con ellas, y las pocas teorías que tenemos pues tampoco ayudan mucho. Estoy hablando en particular de la teoría de cuerdas, que es tan famosa actualmente. La teoría de cuerdas, para resolver ciertos problemas, establece la existencia de varias dimensiones espaciales extra. Pues estamos hablando de una teoría que para funcionar necesita 11 dimensiones espaciales y una temporal. Entonces, me gustaría analizar tal vez después si realmente la teoría de cuerdas es ciencia. Desde mi punto de vista, yo diría que no entra dentro de la clasificación, porque ninguna de sus predicciones se puede comprobar. Eh, lo que predice no, bueno, el hecho de predecir la existencia de 11 Claro, dimensiones extra, pues no está fuera del rango de aplicación. sí. Aparte de que entra en contradicción con algunas otras teorías que están establecidas actualmente. Entonces, la teoría de cuerdas, poniéndolo en ese sentido, pues no cumple con algunos de los criterios que da ni Popper ni Lakatos. Entonces, bueno, ese era Sí. mi comentario sobre la exposición, y pues doy la palabra a alguien que quiera eh, comentar algo Sí, más. mira, en ese sentido, sí, mira, fíjate, Lakatos dice algo, ¿no? Muy cierto, que en este juego de la ciencia, ¿no? Son duelos siempre entre la teoría y los experimentos, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Siempre tienes un duelo entre teoría y experimentos. Y solo los experimentos, ¿no? Consiguen pues sí, la decisión final. Entonces, pues sí, como tú dices, ¿no? La teoría de cuerdas, no hay ningún experimento, ¿no? No, de hecho no hay Yo nada. creo que no.
Exactamente, ¿no? Entonces, fíjate que sí es un caso interesante que se podría analizar, ¿no? Es parte de la ciencia, ¿no? Porque sí, muchas de esas ideas son muy místicas, ¿no? Sí, Entonces, bueno, aprovechando aquí que se encuentran varias personas, pues quisiera recomendar el libro que se llama El problema con la física, de Lee Smolin, que habla precisamente de teoría de cuerdas y pues bueno, si quieren leer el libro es bastante recomendable, pero yo les doy el resumen y es básicamente que la teoría de cuerdas no es ciencia. Entonces, ujú, ese es ujú. un libro Sí, bastante mira, ese sí interesante. sería un problema interesante analizar desde el punto de vista de Lakatos, ¿no? A ver qué nos puede decir, ¿no? Sí, 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 sí. O el de la materia oscura, ¿no? También. También, también. Porque eso surgió, ¿no? De ver cómo las galaxias rotan, ¿no? Y se están viendo que Sí, de las la galaxias, dinámica estelar. exactamente. Ujú. Pero puede ser que a lo mejor no haya nada, ¿no? No lo Sí, puede ser que sabemos, ¿no? no, puede ser que no. También no soy experto en materia oscura, ¿no? Pero No, no, este, no. desde el punto, tú eres relativista, ¿no? Entonces, desde el punto de vista relativista, tú podrías dar una opinión, ¿no? Ahí. Pues la Entonces, opinión actualmente en relatividad general es que estamos aplicando mal las ecuaciones. Es decir, para estudiar la materia, sí, básicamente, porque para estudiar la dinámica estelar se sigue utilizando la dinámica de Newton, pero no se está ujú, utilizando la relatividad general. O sea, queremos resultados correctos utilizando una teoría que es la de Newton, claro, que no se puede aplicar, digamos, tan directamente en esos contextos. Y sin embargo se está haciendo. Y es a partir de ahí que surgen todas las predicciones de materia oscura, etcétera. sí, claro. Entonces, la propuesta o las investigaciones que se hacen es, bueno, ¿y por qué no aplicar relatividad general? Y se ha visto que si se aplica relatividad general, el porciento de materia oscura que se necesita para explicar la dinámica de las galaxias es menor que la Sí, que se piensa en un instante, ¿no? En un primer instante. Entonces, pues bueno, básicamente es tratar de hacer bien las cosas, ¿no? sí, Pero exactamente. aún así hay cierta evidencia de la existencia de un tipo de materia diferente de la usual. Pero Ujú, bueno, eso ya lo podríamos comentar en otra ocasión. sí, gracias. Entonces, no sé si alguien más tenga algo que comentar. Uri. Sí, a mí me gustaría comentar. Me parece interesante, bueno, y también retomando un poco lo de la sesión pasada, porque, bueno, digamos, es el mismo libro, ¿no? Eh, y respecto también a tu exposición, Yael, lo interesante, digamos, es la defensa por parte de Lakatos del núcleo interno racional, y subrayo la palabra racional, en en su proceder metodológico, ¿no? Es popperiano, sí, pero como vimos es un popperiano que añade algo más, ¿no? A la metodología. En ese sentido, parece relevante, como tú lo has señalado, la cuestión de el progreso, pues el desarrollo de una determinada teoría que se da a partir de un regreso, ¿no? Bueno, a propósito de lo último que comentabas, ¿no? Eh, es interesante, por ejemplo, que Copérnico revitalizara la versión de Aristarco, ¿no? Del programa platónico, ¿no? Algo que ya estaba desde la antigüedad, ¿no? Pero también entra en contradicción con el sistema de Ptolomeo, ¿no? Que también estaba en la antigüedad, ¿no? A lo que voy es que una parte importante de este desarrollo, de este progreso de cualquier teoría, no debe dejar de lado también el hecho de que haya teorías parasitarias circundantes alrededor de un postulado principal, ¿no? Me parece que ese es, digamos, uno de los puntos que trata de destacar Lakatos, ¿no? Por lo menos en el campo de la física me pareció muy, muy pertinente, muy relevante. La otra cuestión es que, si bien hablamos aquí de una teoría, de ejemplo expositivo de una teoría específica, no hay que también perder de vista que se habla de pluralidades, ¿no? Teóricas o de conjuntos teóricos que, aunque estén en contradicción o no lo estén, están en el debate, ¿no? De la comunidad científica, ¿no? Sea que están
bueno, sea que sean de un tiempo muy remoto o de algo muy actual, ¿no? Se trate de algo, de una cuestión muy actual. Me parece que los postulados continúan en un desarrollo, ¿no? En ese sentido, es decir, en un regreso y un progreso de sus axiomas, porque bueno, esa es parte de la defensa también de Lakatos, ¿no? Una defensa de la sinología, si lo queremos ver así desde un punto de vista axiomático, la sinología de las leyes, ¿no? Que se van dando en cada postulado, ¿no? Ya sea que se refuten o no, ¿no? ¿Qué es lo que como tú señalabas, ¿no? ¿Qué es lo que se queda? ¿Qué es lo que no? Y lo que permite, al final de cuentas, pues el desarrollo de un postulado aparentemente nuevo, ¿no? Lo que en realidad constituye esa novedad es eso, ¿no? La aplicación que se le da a esa, o la confrontación que se da frente a la realidad, ¿no? Claro, Bueno, yo, exacto. yo comentaría solo eso. Este, no sé si Bitsu tal vez quiera comentar algo por el chat, ¿no? Es que no sirve su micrófono. Ah, sí. Sí. Sí, y como dices, y también, ¿no? Yo creo que otra cosa importante que a lo mejor estamos pasando por alto es que redefine, ¿no? O reivindica muchas áreas de investigación que a lo mejor no se podrían considerar científicas, pero en realidad sí, ¿no? Ujú. Por esta misma generalidad, ¿no? Que proponen Popper y Lakatos con respecto a hablan de hipótesis, pero nunca hablan de qué tipo de hipótesis, ¿no? Hablan de reglas, pero no dicen a quiénes aplican, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Es en un sentido muy amplio, ¿no? Algunas áreas, por ejemplo, la historia, ¿no? La filosofía o incluso el derecho, ¿no? Podrían considerarse también como ciertas partes de actividades científicas, ¿no? Sí. Entonces, redefine muchas cosas. Sí. Dice aquí Moisés, el bosón de Higgs se comprobó con el acelerador y se comprobó la existencia y como ciertas teorías tal vez inician como metáforas para explicar el mundo y la comprobación real. Sí, sí, es como mencionábamos, ¿no? El bosón de Higgs se conocía desde los años 80, ¿no? Se teorizaba, ¿no? Que debería de existir, pero no fue sino hasta, no me acuerdo si el 2000, ¿qué? No me acuerdo, fue apenas, no tiene en esta década, yo creo, ¿no? No me acuerdo exactamente el año, pero fue en esta década en donde, precisamente en el CERN ya, más bien la década pasada, ¿no? En donde el CERN ya, comprobó, ¿no? Experimentalmente la existencia, ¿no? Pero sí, el experimento es el que tiene la última palabra aquí. Bien. No sé si tenga alguien alguna otra duda, pregunta. Bueno, había un comentario más arriba que decía, muchas gracias por la recomendación bibliográfica acerca de la teoría de Ah, cuerdas. sí. Ajá. Ujú. Hay De que todos los modos, argumentos ofrecidos. ajá, Ujú. Sí, está muy interesante la biografía. Yo tampoco conocía el libro, ¿no? Entonces, habría que releerlo. Sí, bueno, no sé si alguien más de nuestros participantes guste hacer un alguien de los comentario. participantes guste hacer un comentario, duda, preguntas, ¿no? Decirle cualquier cosa. Priel es físico, ¿no? Urit es de humanidades, ¿no? Entonces, podemos dar perspectivas interdisciplinarias, ¿no? Alguien está escribiendo, a ver.
Admitir pizzo. A ver si me escucha así. Sí, pero ahí. Espera. Es que estaba también en la computadora, entonces, Ok. ¿ahora se escucha mejor? Sí. Ah, perfecto. Sí, ¿por qué no se me ocurrió entrar con el celular? Bueno. Sí, yo tengo ciertas observaciones que son muy interesantes. El problema que coloca Priel, tanto en la experimentación para determinar algo científico, creo que lo podemos llevar también al problema y sobre algunos componentes de orden, por ejemplo, lingüístico, sí tienen un cariz y si están en metodologías operatorias, es decir, sí hacen la supresión del sujeto noceológico, pero, pero hay ciertos tópicos que pueden ser muy delicados, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la postulación lingüística del indoeuropeo, ¿no? ¿Cómo saber la consideración de los fonemas, la constitución morfológica de algo que ni siquiera tenemos registro, ¿no? Porque, por ejemplo, existen articulaciones o elementos discursivos que podemos retomar del sumerio, ¿no? Y de ahí sí podemos hacer una reconstrucción gramatical, sintáctica, de orden lingüístico, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante lo que está proponiendo Priel, porque si bien no estoy negando la posibilidad de un grado de cientificidad de la lingüística o de la filología, lo que sí estoy diciendo es que puede haber ciertos tópicos de orden meramente hipotéticos que no podrían ser pasados por el orden de una gradación científica, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque ahora que Priel está poniendo este ejemplo, sí existe la posibilidad de llevar un análogo a ciertas áreas de las humanidades. Y por eso creo que es importante lo que Lakatos menciona respecto a la elección y de los problemas fundamentales a través de una heurística positiva, ¿no? Y bien lo que había mencionado con detenimiento ya él, ¿no? No es que de una anomalía se limite toda la posibilidad de un grado de cientificidad de operaciones específicas, ¿no? Sino más bien debe existir una potencia tal de un grado que permite consolidar el cinturón protector de una teoría en específico, ¿no? Y es precisamente, creo que la heurística positiva lo que permite dar estas posibilidades en la física, por ejemplo, de la integración de ciertos modelos que tal vez son repensados, rearticulados y reconstituidos en un nuevo plan científico, en tanto el cinturón protector es rearticulado en otras coordenadas, en otros tiempos y en otras posicionamientos nosológicos, ¿no? Entonces creo que es muy interesante esto que también marcó Yael, marcó Priel y también lo que acaba de comentar Uri, porque nos hace replantear que a veces el concepto de científico es utilizado de una forma baladí, ¿no? Y ya cualquier cosa que tenga una suerte de coherencia se le denomina científico, ¿no? Es decir, no porque algo tenga coherencia interna puede ser pasado por científico, ¿no? La cientificidad Por científico, implica exacto. percepción porque y eso no quiere decir que las cosas que no tengan el mote de cientificidad no tengan complejidad, no tengan su problemática intrínseca, no tengan campos nociológicos por los cuales desarrollarse, ¿no? Más bien que operan en planos diferentes. Y eso va a permitir hacer un diálogo más potente porque se van a deslindar los campos, pero también concretar esos campos desde las nociones de los sujetos nociológicos en los cuales se encuentran inmersos. Estoy pensando precisamente, por ejemplo, una estructura o una estructura finita, una estructura metafinita en el grado de la ficcionalidad literaria, tiene un grado de coherencia muy potente, ¿no? Y sustantiva ideas muy complejas y muy potentes, pero eso no quiere decir que le vamos a dotar el mote de científico, ¿no? Entonces, creo que es muy importante este tema que estamos abordando porque muchas veces la gente confunde complejidad con cientificidad, cuando no es cierto, ¿no? Algo complejo está ligado a la cientificidad, pero no todo lo complejo es científico, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esto. Y bueno, pido una disculpa no, porque no se me ocurrió el micrófono Prende el anteriormente. micrófono. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar, hacer algún comentario. No sé si alguien escribió en el chat. Sí, Sí. Dice, eso se puede enmarcar en el problema de la traducción radical quiniana
¿No es cierto? Dice, no es que quiera reducir el asunto a la reducción, sino a la puerta que abre. Varias teorías pueden explicar el mismo hecho con recurso a diversos conceptos. Ah, Mm, muy interesante. Esta última parte del comentario me hace pensar precisamente en los modelos sistémicos de Bogdanov, ¿no? O la teoría de sistemas, ¿no? Precisamente que se desarrollaron después de los años 30. Sí, es cierto. Muy, muy interesante. Ahí lo complejo sería ver pues la potencia que tiene ese grado o esa articulación sistemática para explicar diferentes niveles de la realidad, ¿no? Que a lo mejor un primer paso sería deslindar qué es científico y qué no, ¿no? Y creo que a partir de ahí sería muy interesante. Pero no sé, Uri, Priol o Yael, si quieran comentar algo sobre eso. Pero si dos teorías no explican el mismo hecho, se pueden considerar como teorías, o sea, en algún sentido como la misma teoría, ¿no? En algún punto, ¿no? No sé si a lo mejor puede ser a modo de interpretación. Ahí el problema. O Claro, y sea, creo que esa es la gran complejidad de la teoría de sistemas, ¿no? sí, O sea, ¿qué estamos hablando? ¿De una teoría que abarca el todo? O más bien una totalidad que rearticula un núcleo teórico, ¿no? sí que porque Son puede ser conceptos nada diferentes. más cuestión interpretativa, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? Y el ejemplo que puse de Copérnico y de Ptolomeo es un ejemplo, ¿no? Son teorías que describen la posición de los astros, ¿no? Pero son teorías diferentes, ¿no? Simplemente que se favoreció una en contra de la otra, ¿no? Entonces, se tendría ahí que ver, ¿no? Si estas dos teorías pertenecen a un programa de investigación mucho más amplio, en donde ya se expliquen mucho más cosas, ¿no? Pienso. Claro. Y también lo que comentabas, Bitsu, ¿no? Si no lo comenté, ¿no? De esta heurística positiva, ¿no? Que la Catos hace mucho énfasis en donde muchas de las teorías, ¿no? Llevan tanta inercia, ¿no? De heurística positiva, ¿no? En donde no es necesario replantearlas, ¿no? Cuando se pierde esta inercia es cuando lo que sucede comúnmente que llamamos crisis, ¿no? Es cuando normalmente se dan este cambio, ¿no? De paradigmas en donde pues ya se buscan otras cuestiones, ¿no? Pero creo que también es un parámetro que se puede analizar cuando se plantee rechazar o no una teoría, si la heurística positiva, ¿no? De un programa de investigación, si la inercia, ¿no? Es bastante grande, ¿no? De la heurística, pues, muchas veces no hay necesidad, ¿no? Nada más por unas cuantas anomalías. Claro, sí, sí, sí. Creo que es uno de los grandes aportes de la Catos, ¿no? Replantear Claro. el problema de la anomalía, ¿no? Como si la anomalía no revelaste en una primera instancia lo que la Catos está diciendo, ¿no? Que el núcleo de investigación científica se tiene que ir robusteciendo con esa anomalía, ¿no? O sea, la anomalía no destruye el núcleo de investigación científica, sino más bien que lo ensancha, ¿no? Y después, en alguna otra propuesta, en otra teoría, ese mismo núcleo puede servir como potencializador de la misma, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante y muy compleja la propuesta de Lakatos, ¿no? Creo que tiene un punto muy interesante que se puede debatir, es cierto, pero me parece complejo y también sugerente en demasía, ¿no? Muy bien, muy bien. No sé si, estimado Uri, quieras comentar algo, o Priel. Sí, pero antes, escribieron en el chat también. Ok. Este, ah, dice, no creo que haya una teoría que abarque el todo más que la metafísica. Desde mi perspectiva, por ejemplo, los conceptos, los juicios y las inferencias se pueden abordar desde una teoría lógica o desde una teoría acerca de los procesos cognitivos o funciones ejecutivas del cerebro. Sin duda, al considerar la idea de la filosofía de la ciencia, se trata de enfoques distintos, la idea de lo fáctico y de lo netamente formal. Y abajo dice, de todos modos, tengo en cuenta que mi saber es sumamente limitado y mi actitud es principalmente la de aprendizaje. Es el comentario de Roblero Balbuena. Ok. Bueno, verdad. Bueno, pues yo creo que es precisamente lo que trata de
¿cómo señalarlo? Tanto contraponer, ¿no? Frente a la perspectiva popperiana, reformulada por parte de Lakatos, frente a las otras tradiciones, ¿no? Que se fundamentan en efecto en una totalidad metafísica, ¿no? Me parece que aquí lo importante es también ver la cuestión de la dinamis, ¿no? Y el movimiento interno que se da en los programas de investigación, ¿no? Que como decía Bitsu, pues tienen su cinturón protector, racional, obviamente constituido por criterios internos que permanecen, ¿no? Dentro de la comunidad científica pese a los cambios generacionales, ¿no? Y bueno, aquí hay que poner también en la mesa de discusión la cuestión que ya señalaba Yael, ¿no? De los científicos, ¿no? Es decir, de los sujetos operatorios, porque si bien pues hay criterios nociológicos fuertes alrededor de un postulado que te permiten hablar de isologías, que como tú señalas, bueno, el comentario no son totalidades en sí, pero sí constituyen, digamos, una parte importante, ¿no? de la racionalidad científica. Frente a esas isologías, pues también el problema de las sinologías, ¿no? Es decir, de las metodologías beta operatorios que también están presentes en campos hasta como el de la física, ¿no? Es decir, no puedes prescindir de un físico, ¿no? También. No digo que lo reduzcas a una mera cuestión como señalas aquí, ¿no? De funciones, de procesos cognitivos, ¿no? Y funciones ejecutivas del cerebro, pero sí, en efecto, tiene un lugar muy importante, ¿no? En la ejecución de los planos científicos, ¿no? No sé, Yael, si gustas agregar algo. No, creo que sí estoy de acuerdo, ¿no? Que pues, evidentemente no hay una teoría, ¿no? Que abarque todo, ¿no? Incluso, ¿no? En ciencias inmutables como uno podría pensar que son las matemáticas, ¿no? No hay un conjunto de postulados de los cuales se pueda deducir todo, ¿no? Entonces, siempre hay sistemas como axiomáticos, ¿no? Pero ese sistema axiomático de ese sistema no puedes deducir todo, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo aquí con esta parte de Roblero. Dice, muchas gracias por la respuesta. Estoy abierto a esto de los conceptos que compartes. Proporciona saludos y agradecimientos, Uri. Okay. Sí, con respecto a lo que comentabas, también es interesante, ¿no? El recurso a diversos conceptos. Me parece que uno puede pensar pues en la multiplicidad de teorías, ¿no? O sea, es la pluralidad que tiene no solamente una teoría, sino una que también fue contrapuesta a otra, desechada, bueno, aparentemente desechada, que queda, digamos, en stand-by, ¿no? Conceptos que para el programa de investigación pueden ser relevantes en un futuro, ¿no? Entonces, me parece que también una de las cuestiones que deben revisarse es el hecho de que un programa de investigación no dice todo lo que tiene que decir, ¿no? En un momento, en una coordenada espaciotemporal específica, ¿no? Sino que está como en efecto en ese procedimiento dialéctico, de constitución dialéctica, ¿no? Que reformula, ¿no? Continuamente sus postulados, ¿no? Sin perder de vista que en efecto hay uno central, ¿no? Que es el que constituye el programa de investigación. Sí. Sí es. Bueno, no sé si alguien más tenga. No, pues creo que fue muy interesante, muy sugerente. También agradecemos a los asistentes por sus reflexiones, por sus aportes. También a estimado Yael, a Priel, a Uri. Agradecemos por esta sesión. Y yo creo que, bueno, si no hay alguien más que quiera comentar algo, yo creo que podemos ir analizando la misma, ¿no? Les agradecemos mucho.
Recuerden que en la sesión de julio no habrá porque pues, son vacaciones. Son vacaciones. No podemos relajarnos un rato del seminario. Pero la siguiente sesión será el último sábado de agosto. Ok. Entonces los esperamos para comentar la siguiente lectura y pues estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Sí. También aprovechando antes del cierre, ¿no? Va a haber una página web. Estamos ahorita por Facebook, ¿no? Tenemos el grupo, pero el plan no es que haya una página del seminario en donde ya la información esté más organizada, ¿no? Nada más en estas vacaciones yo creo que ya estará lista, aprovechando este descanso, ¿no? Ya tengo el dominio, ya nada más falta colocar la información, ¿no? Y entonces estaré llegando, les estaré compartiendo el enlace, ¿no? Yo creo que a finales de julio, ¿no? Para que desde ahí ya se puedan ver las sesiones, las grabaciones y información adicional, así como los libros, ¿no? Los documentos para que ustedes tengan el material y lo puedan descargar, ¿vale? Ok. Entonces, por mi parte, muchas gracias a todos, ¿no? Pues nos vemos a finales de agosto. Perfecto, excelente sábado. Perfecto. Se la pasé muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas Hasta luego. gracias. Sí. Gracias.